del mundo heterosexual, no solo del mundo homosexual. Un caso no hace un comportamiento y a partir de ahí no se pueden extraer conclusiones, porque cuando uno extrae conclusiones a partir de un caso, entra en el terreno del mito, digamos, o del prejuicio. Pero quiero consultar al diputado Esteban Paulón, que es diputado socialista por Santa Fe, a ver si escuchó y cómo le cayó este nuevo capítulo del presidente Javier Milei en este caso, con una parte de la agenda de la tolerancia, o lo que se conoce como la agenda del progresismo, y él llama la agenda LGBT. Esteban Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿escuchaste lo que dijo el presidente? Sí, lo escuché a la mañana casi en vivo y la verdad que no daba crédito, ¿no? Porque el presidente viene subiendo la temperatura en sus declaraciones agresivas. Bueno, a nosotros los legisladores nos ha llamado ratas, coimeros, a ustedes los periodistas ensobrados, por supuesto, pero la verdad es que evidentemente la llegada de Trump al poder lo ha empoderado y primero tuvimos el tuit de hace 2 días de zurdos hijos de puta, van a correr, los vamos a seguir hasta el último rincón del mundo, y hoy esta declaración que te puedo asegurar que en el propio foro nadie entiende qué quería decir, a qué fue Milei, usando un foro internacional más para asuntos domésticos o para posicionar una agenda doméstica que hablar de los temas que le importan al mundo. Primero porque, como vos dijiste, generalizó de una o dos situaciones una conducta de todo un colectivo, ¿no? Es como si yo dijera que hay que eliminar el matrimonio heterosexual porque el marido de Giselle Pelicot en Francia la sometió 10 años a violaciones, abuso, vendía el material. Nadie cuestionaría el matrimonio heterosexual. En todo caso, hay un caso, hay que investigarlo. La pedofilia, el abuso sexual, sobre todo el abuso sexual infantil, es el delito más aberrante que hay que investigarlo y hay que condenarlo y avanzar en eso. No, y hay que tener políticas preventivas contra esto, porque además... También, sí, de la otra mano se oponen a la ESI, ¿no? En el caso de la cuestión de la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres, ahí hay que discutir, bueno, ¿y dónde quedan los femicidios ahí? Porque varios de los programas del Ministerio de la Mujer ni siquiera pasaron al Ministerio de Justicia, los de prevención del femicidio, y han sido desmantelados, o por lo menos recortados y despedidos buena parte de sus empleados. Sí, y siguiendo con una declaración que hizo hoy el presidente contra la figura del femicidio, se acaba de informar desde el oficialismo nacional que se está trabajando en un proyecto para derogar la figura del femicidio. Derogarla, Rolando, que vamos a derogar la figura del femicidio, derogar el cupo trans, el cupo por discapacidad y la ley Micaela. Son como 4 leyes que el gobierno quiere derogar. Yo quiero creer, Rolando, que la parte democrática del Congreso, del Parlamento, incluso aquellos que le votan todo, en esto van a encontrar un límite, porque esto no tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la vida de las personas, tiene que ver con la posibilidad de sancionar y de juzgar los casos aberrantes de femicidios, que son los cambios de la legislación, de los cambios de legislación sobre feminismo o femicidio, mejor dicho, ¿no fueron aprobados por amplia mayoría? Sí, fueron aprobados por amplia mayoría, pero viste que acá hay gente que está viendo si renueva la banca, se ubica oportunamente en alguna posición. Yo creo que el presidente Javier Milei está poniendo en tensión el consenso democrático ya hace tiempo, pero ahora está llevándolo a un extremo bastante fuerte. ¿Una agenda así no podría generar consecuencias diplomáticas también? Totalmente, nosotros somos parte de tratados internacionales, uno de los anuncios es abandonar la OMS o el Acuerdo de París, eso se tiene que votar en el Congreso, tiene consecuencias. Luego, mira, te cuento una anécdota, una de las áreas que se están desmontando y que han sido desvinculadas muchas personas es el área de tuberculosis, hepatitis y VIH del Ministerio de Salud, ustedes seguramente lo habrán cubierto. En la última reunión del Consejo Federal de Salud, la OMS participó para instruir a los ministros de salud de las provincias cómo comprar vacunas y medicamentos que evidentemente el gobierno nacional piensa dejar de comprar. Si nosotros nos vamos de la OMS, que tiene un fondo rotatorio donde se pueden comprar vacunas y medicamentos, por ejemplo, para el VIH a muy buen precio, precios infinitamente menores que los precios que tienen los laboratorios privados, vamos a tener una dificultad para poder proveer de medicación a más de 150.000 pacientes en el caso del VIH y a tantos millones de niños y niñas en el caso de las vacunas. Y vamos a dejar librado a la fuerza de cada provincia a que tenga o no sus niños vacunados. Bueno, pero eso es una tendencia en alguna provincia. Esa es una tendencia del gobierno, que es desentenderse
de la cuestión de salud Totalmente. y que vaya a las provincias, los incendios forestales, que se arregle cada provincia, la educación, que se arregle cada provincia. Las rutas, La ayer ruta. estuve en una localidad que se llama Villa Eloísa, la ruta 178. Rolando, ¿sabés qué arreglo hizo el gobierno nacional? Porque la justicia se lo ordenó. Hubo un amparo de los vecinos, la justicia ordenó reparar. Apisonaron la tierra y en los baches pintaron con brea negra. Un peligro, porque cuando llueve eso no se Bien. ve el pozo, hay accidentes permanentemente, una ruta súper transitada, porque es una ruta que transitan muchos camiones, ahí está parte de la zona más fuerte de la soja del sur de Santa Fe. Se desentienden de todo y te cobran el impuesto a los combustibles, cerca del 11% del litro de nafta es impuesto a los combustibles, que debería ir a arreglar las rutas, y ahora te las van a querer arreglar con peaje, o sea, vamos a pagar 2 veces con el peaje y con el impuesto a los combustibles. Entonces el Estado Nacional se desentiende de todo. Sí, pero la menos guita dar de esta los batalla impuestos, cultural. del impuesto a los combustibles no la deja de cobrar. Espera un cachito que le quiero preguntar aquí a Martín Angulo. ¿Qué habría que cambiar para modificar la figura de femicidio? El Código Penal. Fue incorporado al Código Penal la figura del femicidio a partir de lo que también se empezó a comprobar en muchos casos en tribunales, que había crímenes que se cometían Por la condición de por mujer. la condición de Sí. mujer. O sea, que no había otro motivo. De esa persona. Que más allá de los crímenes que se cometen contra cualquier persona, había muchos crímenes que eran por la condición de la mujer. De hecho, no hay una estadística oficial, pero se calcula que se comete un femicidio en la Argentina entre 30 y 35 horas, o inclusive menos, depende del año, se comete un femicidio en la Argentina. Ahora, yo le quería preguntar a Esteban si esto que trascendió hoy, oficialmente ustedes tienen información en la Cámara de Diputados de que se va a presentar este proyecto. Sabemos, Martín, que hubo varias iniciativas, una de derogación del aborto, que obviamente quedó en el camino porque no estaba el consenso en el Congreso. Sabemos que hay intenciones también, hay un proyecto presentado para modificar la ley de identidad de género que se presentó a mediados del año pasado, que ni siquiera se trató en comisiones, no prosperó, pero está allí presentado. No nos extrañaría O sea que esto, ¿no? Sobre también todo volvería para atrás con la cuestión de cambiarse el nombre por cambio de género. restringirían el acceso, dificultarían el acceso. En principio es el proyecto que se ha presentado, poner algunas barreras más para el acceso al cambio de nombre. Entiendo que matrimonio igualitario... A ver, Rolando, estamos hablando de leyes que hoy en cualquier encuesta en el país tienen 60-70% de apoyo popular. Por eso digo que el gobierno tiene el presidente hoy expresó una agenda que es una agenda que está en su cabeza. No es una agenda de la sociedad argentina. La mayoría de la sociedad argentina le pasa por el costado este tipo de afirmaciones y la batalla cultural de Laje, Márquez y Milei. Y te digo más, pensar que un decreto de Donald Trump va a determinar cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo vamos a formar nuestras familias, cómo vamos a expresar nuestra identidad, después de que hemos existido siempre, incluso en contextos en donde hoy hay pena de muerte para la homosexualidad, o al final del nazismo, cuando nos querían curar para mandarnos al frente de guerra, nos sacaban de los campos de concentración, nos sometían a torturas, y seguimos acá. O sea, la historia no se termina ni con un decreto de Trump, ni con un decreto o una ley de Javier Milei. Sí, por supuesto, en ese tránsito generan mucho dolor, generan mucha incertidumbre en las familias. Hoy fue impresionante la cantidad de llamados que recibimos, en mi caso por ser un referente del colectivo LGTB, pero también las organizaciones sociales, de familias preocupadas por estas declaraciones del presidente que generan enorme angustia. ¿Vos imaginás, Yo creo Esteban, que la sociedad democrática sigue siendo mayoritaria? que se puede, más allá del debate cultural, se puede abrir algún tipo de persecución contra el colectivo LGBT? Bueno, el principal asesor del presidente, Agustín Laje, que extasiado celebraba con un desahogo difícil de comprender el decreto de Trump del término masculino-femenino, ha dicho abiertamente algo que va contra el consenso científico, que es que la homosexualidad es una enfermedad y que por tanto nos tenemos que curar. Entonces también no descartemos que empiecen a aparecer es un retroceso en medio siglo. Impresionante. Impresionante porque aparte... Además, las sociedades avanzaron en general hacia un lugar de mayor tolerancia. Mirá, tuvimos una semana el discurso de Javier Milei, el discurso de Donald Trump, y tuvimos el abrazo de Luciana con su mamá Martita en Gran Hermano, que le dice: hija, no te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, que conmovió a una sociedad. Recuperamos una nieta, 139, también importante. Hoy se celebraron los primeros matrimonios gays en Tailandia. El mundo va para adelante.
y está la sociedad mucho más adelante que la cabeza de toda esta gente que piensan en una sociedad de inicios del siglo XX, no solo por los derechos laborales y sociales, sino también en esa estructura, una idea de la libertad rara, ¿no? Quieren, viva la libertad carajo, pero la libertad para ser papá, mamá, hijo, Dios, patria, familia y propiedad, 3 hijos por familia, como nos pide Marra o Clara Mucio. Digamos, tiene una idea rara de la libertad. La libertad es básicamente imponernos un modo de vida y no permitir lo que es la verdadera libertad, que es vivir la vida de acuerdo a lo que uno lo siente, amar a quien uno ama, ser quien uno es y poder expresarlo sin ningún tipo de miedo ni vergüenza. ¿Y no pensás que en algún punto la agenda de ampliación de derechos no se convirtió en algún momento en una agenda un poco barroca de minorías intensas? Mira, creo que hay mucho que hacer. Primero, no se le puede echar la culpa al avance en derechos. Yo soy tercer hijo varón de 4 hermanos varones. Hasta el año 2010 mis 3 hermanos se podían casar y yo no. Y hoy yo estoy casado, 2 de mis hermanos están casados, uno convive, tiene hijos, no. Sí, no esa casó, parte sí, pero digo, hay toda una especie de, como decirte, de decir, bueno, la cuestión de la hormonización, que la discusión de a qué edad un niño, un adolescente puede aceptar una hormonización para cambiar de sexo. Te lo pregunto con total franqueza sí, y desconocimiento también. O sea, ¿hasta qué punto esto no terminó llevando a un límite la cuestión como decir, bueno, estos se están pasando de la raya? Yo creo que todo eso, esa parte no. Creo que en donde tal vez no tuvimos la sensibilidad y el tacto para medir los avances fue en términos de algún momento donde se planteó mucho esto de la cultura de la cancelación, de cancelar al que piensa distinto. Justamente una sociedad democrática es la sociedad que debate. Yo siempre me expresé en contra de la cultura de la cancelación. Me parece un ejercicio de pereza intelectual total. Hay que debatir. Yo quiero debatir con Laje y Márquez. Quiero que ellos me cuenten su evidencia de por qué la homosexualidad es una enfermedad, por qué somos todos pedófilos, por qué nos vamos a morir a los 50 años de tristeza, como dice Márquez, que somos todos tristes, solos y nos morimos más jóvenes. Quiero debatirlo, porque yo tengo otros argumentos y creo que en ese debate sí, bueno, público, eso es lo que pasa, que ahí yo te pedagogía con la sociedad. diría que eso ni siquiera vale la pena debatirlo, porque es una cuestión, es una Bueno, afirmación que sale al cuento de nada, digo, no. Para nosotros. Es como una discusión de borracho discutir en esos términos. No, pero me parece que para nosotros sí, pero creo que para la sociedad hay debates que son interesantes, que hoy estemos hablando de esto es interesante, porque contrasta mucho lo que vive la sociedad en la vida cotidiana con lo que tiene esta gente en la cabeza que supone que es la agenda social que está... Mira, hoy la gente está pensando en temas de la economía, en la perspectiva de futuro, en qué va a pasar con la educación, en si sus hijos van a poder, si va a poder pagar la prepaga o no, si va a tener un mejor trabajo, con mucha esperanza de que la cosa mejore en lo económico. La verdad es que nadie está cuestionando el matrimonio igualitario ni la ley de identidad de género, ni nadie está cuestionando esos padres o equipos que acompañan a esos niños y niñas trans. Yo lo vi en la gestión pública, nosotros acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe tenemos más de 200 familias de niños y niñas trans que en distintas edades, de acuerdo a la capacidad de cada uno, acompañaron en escuelas, acompañaron en la familia. Hoy son adolescentes, jóvenes felices, integrados, van a la escuela, van a la universidad, trabajan. Digo, a veces evitarle sufrimiento a una población que históricamente ha sufrido es una reparación indispensable y es un agregado de valor para la sociedad. Y esto es lo que esta gente evidentemente no entiende. Hay que seguir dando el debate, hay que seguir visibilizándolo, llevarle tranquilidad a estas familias, esperar y apelar a que el presidente no siga generando angustia. Nosotros por eso hemos presentado una denuncia penal, porque entendemos que este discurso hoy de Davos y el tuit de los zurdos hijos de puta, que los vamos a buscar en todos lados, tiemblen, ya configura varios delitos que tienen que ver con la intimidación pública, la incitación al odio, y obviamente está reñido con el cumplimiento de deberes de funcionario público. El diputado acá, Robertino, me interesa preguntarle en el tal, marco de la Robertino? batalla cultural, muy bien, ¿por qué le parece a usted que el presidente y muchos líderes que siguen su discurso engloban detrás del concepto de género a grupos diversos que no necesariamente son alianzas políticas? Como que todo es la izquierda, no es tan así. ¿Le encuentra una explicación? Sí, hay una simplificación de los términos para el debate. Vos te acordás, Robertino, la dolarización. Claro. Y el cierre del Banco Central, la dinamita. O sea, se usa el género como un ardid para englobar y dar la batalla cultural. Totalmente. Se usa como una idea. Obviamente, a ver, la metodología es identificar un enemigo, en este caso es el género, que eventualmente
va a tener distintos momentos. En algún momento van a ser las feministas. Él hablaba de feminismo radical, de igualdad salarial. Claro. Dice, no es que hay desigualdad salarial, es que los varones se dedican a trabajos más rentables. Bueno, ¿y por qué será que los varones solo, o la mayoría de los varones llegan a los trabajos más rentables y las Claro. mujeres no? ¿Son vagas las mujeres? ¿No quieren llegar? ¿Será que les cargamos otras tareas? Digo, ese es el debate que se da en el mundo. Hay una simplificación de los términos, y en el término este wok, que tampoco es nuestro acá. Yo digo, la gente escucha wok pensar en una sartén, fideos y pimiento y cebolla, qué sé yo, porque decir wok, ¿qué es wok? Dice anti-wok. Dice, bueno, no, a mí me gusta el wok, me gusta de pollo, me gusta de carne. Digo, nada, usan una simplificación de términos que es básicamente la posibilidad que tienen para entrar rápidamente y que la gente comprenda. Ahora, Robertino, cuando vos vas a la calle, cuando yo voy a la calle y me encuentro con la gente y hablo y recorro, no sé qué, la verdad que la gente cuando decís, no, porque el presidente dice, sí, no, pero vos sabés qué está diciendo. Ah, no, era esto, no, esto no estoy de acuerdo. Claro. Ah, no, esto yo no estoy de acuerdo. O sea, en la agenda social creo que más fuerte gritan, más muestran la impotencia ante una sociedad que ya cambió, que está mucho más adelante de ellos y una batalla cultural que tienen perdida de antemano, aunque la van a dar, porque nosotros también en esa batalla cultural vamos a defender todo lo que logramos. Esteban, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Antes de irnos, ¿qué pasa con el oro? ¿Recuerdan el oro que se fue así medio